No hay otro como tú. Hablar un poco acerca de escatología. Amén. ¿Escucha muy fuerte atrás, no? ¿No? ¿Sí? Escucho el eco muy fuerte, pero bueno. Allá ustedes, si me entienden, qué bueno, si no, se van a quedar en el raptor. No se crean. Amén. Muy bien. Quiero comenzar hablando de dos herejías que hay dentro de la doctrina de la mayoría de las iglesias cristianas en relación a los últimos tiempos. Quiero mencionarlas, aunque no vamos a profundizar en ellas, pero quiero que usted tome nota de esto y que usted pueda alinear su doctrina y su fe a lo que la palabra nos enseña. Hay dos herejías dentro de la iglesia el día de hoy que han penetrado y que han destruido muchísimo nuestra comprensión de los últimos tiempos. La primera herejía que se ha introducido en la iglesia es la teología del reemplazo. La teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo? Es la teología que enseña que Dios reemplazó al pueblo de Israel con la iglesia. Y esto es una herejía. Toman algunas porciones de la Escritura para decirlo y sobre todo ellos declaran que cuando los judíos gritaron a Pilato, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos dicen que el Señor reemplazó al pueblo de Israel con la iglesia y entonces el pueblo de Israel se observa como un pueblo histórico que ya no tiene nada que ver con el Señor y que las profecías que hay en la Biblia actuales, escatológicas, no tienen que ver con la nación de Israel, que ellos no tienen parte en los planes de Dios. Y esta es la teología del reemplazo. Dios reemplazó a Israel con la iglesia y ahora todo tiene que ver solamente con la iglesia que comenzó en el Pentecostés en Jerusalén, y que todo plan de Dios tiene que ver solamente con la iglesia universal, pero esto es incorrecto. Acompáñame a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y cuando lo tengas, ya amén. Cuando lo tengas, de amén. Romanos 11, del 1 al 5 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. ¿Queda claro lo que dice aquí Romanos? Sí. Dios no ha desechado a Israel. Y aunque vemos que toda la nación y todos los descendientes de Israel, muchos de ellos están desviados, muchos de ellos no creen en el Mesías, no creen en Jesús, la gran mayoría son ateos, pero dice la palabra que siempre ha habido un remanente, y aunque sea pequeño,
ese remanente, continúa haciendo válidas las promesas de Dios para su pueblo Israel. Amén. Esta teología del reemplazo inició en el año 300 en el Concilio de Nicea, cuando la Iglesia Universal de aquella época, llamada católica, se desvinculó de la Iglesia cristiana judía, porque los quisieron obligar a dejar de practicar las costumbres judías del pueblo de Israel, que ellos podían aún cumplir, por ser judíos de cepa, judíos de linaje. Y entonces, como los judíos no quisieron dejar de observar algunas costumbres judías, la Iglesia Universal de aquella época decidió separarse del pueblo de Israel, y a partir de allí entró la Edad Media o el tiempo del oscurantismo, donde la llamada Iglesia Universal se llenó de herejías, se llenó de mentiras, se llenó de demonios, y hoy la conocemos como Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la savia corre a través del olivo natural, y los gentiles somos el olivo injertado en el olivo natural. Israel es el pueblo de Dios. Israel tiene las promesas. Toda la cronología bíblica, toda la profecía bíblica tiene que ver con Israel. Esa es la primera herejía, la teología del reemplazo. Y hay una segunda que pareciera ser mejor, pero sigue siendo herejía. Es la teología de la división. ¿Qué dice la teología de la división? Que hay dos pueblos diferentes, y por lo tanto dos tratos diferentes para Israel y para la iglesia. Esta teología de la división dice: hay porciones proféticas que son para el pueblo judío en lo físico, y hay porciones, hay profecías para el Israel espiritual, que es la iglesia. Dividiendo así Israel de la iglesia, quiero decirles que la iglesia e Israel son uno mismo. ¿Escuchó? La iglesia e Israel somos una misma cosa. Amén. Es interesante, la Biblia fue escrita por judíos, la revelación vino a judíos, el Mesías es judío, y el reino de Dios va a ser en la capital judía, llamada Jerusalén. Si tú no entras a esa familia, la familia de Abraham, si tú no entras a la fe de Abraham y a la familia de Abraham, tú no puedes entrar al reino de Dios. Amén. Ok. Ahora, ¿qué va a hacer el Señor con Israel en el tiempo del fin para regresar a Israel a su camino? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para que Israel regrese en el tiempo del fin al camino de Dios? Zacarías capítulo 12:10. Dios va a derramar espíritu de gracia y súplica sobre la nación, y van a mirar a aquel a quien traspasaba, y lo van a llorar como se llora por hijo unigénito, cada tribu por sí. Dios va a permitir una gran tribulación sobre Israel. Va a haber una gran destrucción a través de las naciones que se van a unir contra el pueblo de Dios. Como lo dice el Salmo 2, las naciones se juntarán contra Israel y contra su ungido, contra Dios y contra su ungido. Israel es el ungido del Señor. Israel es uno de los nombres de Jesús, príncipe de Dios. Y van a estar a punto de exterminarlos. Y en ese momento ellos van a poder reconocer que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Amén. De todo esto vamos a seguir hablando más adelante. Solamente les quiero dar algunas probaditas para que ustedes se piquen y empiecen a estudiar más la palabra. Estamos viendo el libro de Daniel. El último capítulo que vimos fue Daniel capítulo 6, donde vimos cómo van a entrar al reino los hijos de Dios, y es a través de tribulación. Pero yo quiero hablar ahora, hay algo que también se introdujo en la iglesia, y es un entendimiento equivocado entre Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2 vemos el sueño del rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Él soñó con una estatua que tenía una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce
piernas de hierro, y al final de esas piernas los pies estaban mezclados con barro y hierro. Daniel le interpretó el sueño y le dijo que habría reinos que se levantarían en la tierra, pero que él era el primer reino, el reino de la cabeza de oro, y que después de él se levantarían otros reinos. Sabemos por la escritura que estos reinos ya existieron. El primer reino fue el babilónico. Amén. Amén. Después de Babilonia se levantó el imperio medo-persa, que destruyó a los de Babilonia. Y después de Babilonia se levantó un tercer reino, un tercer imperio, quiero decir, el reino de Alejandro Magno, que destruyó a los persas. Y tiempo después se levantó otro reino, el reino de Roma, el imperio romano, que gobernó a las naciones a través de alianzas. La palabra se lo dice, Dios se lo reveló a Daniel, y la historia nos ha hecho ver cómo esos son los reinos, imperios que se levantaron. Ahora recuerden que son imperios, no son apenas reinos normales. Un reino o un país o un rey puede tener gobierno sobre una región, pero un imperio gobierna reyes. Un imperio domina sobre reinos. Amén. Y cuando hablamos de esta estatua de oro, hablamos de imperios que se iban a levantar: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego o de Alejandro Magno y el imperio romano. Estos reinos ya existieron sobre la tierra. Ahora, el cuarto imperio en el sueño de Nabucodonosor es Roma. En Daniel 7, Daniel tiene visiones, tiene sueños, y vuelve a él a ver en esa visión 4 bestias nuevamente. La primera era una bestia como un león que tenía alas, y le fueron arrancadas, y se le dio a esta primera bestia el poder de ponerse de pie como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. La segunda bestia fue como un oso que tenía en su boca 3 costillas, y se puso de pie, y se le dio el poder de destruir. Y la tercera bestia era un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, ¿verdad? Y la cuarta bestia era una bestia horrible, en gran manera. Tenía dientes, colmillos de hierro, desmenuzaba con sus pies. Vamos allá, Daniel, por favor. Quiero leer rápidamente algunas cosas de esta bestia. El versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, es pisotear, pulverizar. Y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Ahora, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7 tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesús, con los últimos tiempos. Amén. En este momento, cuando Daniel ve la cuarta bestia, que dice espantosa, le llamó la atención a Daniel no las 3 bestias primeras, sino la última bestia. ¿Ok? Las primeras las vio, eran bestias, pero la cuarta era espantosa. Devoraba, hollaba, asustaba, se quedó impresionado. Y cuando él ve esta bestia, ve a un anciano de días que se sienta sobre su trono. ¿Y qué es lo que hace? Fueron abiertos 2 libros. Amén.
¿Cuándo sucede esto? En el fin, en Apocalipsis 20. Al fin de todo, en el juicio del gran trono blanco. El juez se sienta y se abren los libros. Y los muertos, los vivos y los pequeños son juzgados. Amén. También ve al Hijo del Hombre que viene delante del anciano de Elías, y en el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas describieran su dominio, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y se turba su espíritu, y pregunta acerca de esta bestia, pregunta de la cuarta bestia, y el Señor viene y le da la interpretación acerca de esta bestia. Desde la visión o el sueño de Nabucodonosor en Apocalipsis, en Daniel capítulo 2, él ve una estatua de oro y Daniel le da la interpretación que son 4 reinos, 4 imperios. Esta estatua de oro es una manifestación de los reinos de Satanás sobre el mundo. Amén. No son imperios que Dios pone o que son gobernados por Dios, son imperios de este mundo. Y cada uno de ellos manifestó el carácter de Satanás. ¿Ok? A pesar de que Nabucodonosor se haya convertido al final de sus tiempos, a pesar de que Ciro y Darío hubieran sido promotores de la restauración del templo y de Jerusalén, independientemente de eso, eran reinos de este mundo. Y todo reino de este mundo tiene que ver con el imperio de las tinieblas, el imperio de Satanás. Cuando Daniel ve en Daniel capítulo 7 la visión de las 4 bestias, él está nuevamente viendo los siguientes imperios que se van a levantar sobre esta tierra. Y le llama la atención que el último imperio que se va a levantar antes del reino milenial de Cristo Jesús es un imperio que destruye, que holla con los pies, espantoso en gran manera. La mayoría de los teólogos cristianos o la doctrina popular dice que en el tiempo del fin Roma va a resurgir. ¿Alguien ha escuchado esto? Y que de hecho el Papa va a ser el anticristo. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Por mucho tiempo, en mi infancia, la iglesia o la denominación a la que asistíamos o pertenecíamos pensábamos así. ¿Por qué? Porque se entiende que Daniel 2 está hablando de las mismas bestias de Daniel 7 y que el sueño de Nabucodonosor es la misma visión de Daniel en Daniel 7, pero eso está equivocado. Vamos a ver algunas cosas interesantes aquí en esto. Vamos a Daniel capítulo 2 nuevamente, vamos para atrás. Daniel 2. Y vamos a estudiar, vamos a hacer lo que se llama exégesis bíblica. ¿Qué es de exégesis? Dejar que la Biblia nos enseñe. Amén. No lo que nosotros pensamos. Vamos a Daniel 2, capítulo 21. Bueno, desde el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Qué dice el versículo 21? Léalo conmigo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. ¿Él qué hace? ¿Qué hace nuestro Dios? Muda los tiempos y las edades. Entonces, vamos a ver el versículo 28 ahora. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces, la teología popular dice: ahí está, el sueño de Nabucodonosor, la visión de Nabucodonosor es para los postreros días, o sea, para el tiempo del fin, para el apocalipsis, el último tiempo. Nada más que, déjame hacer una aclaración, aquí
no dice tiempo del fin. Aquí dice ¿qué? Postreros días. Pero ¿qué no es lo mismo postreros días y tiempo del fin? No. El tiempo del fin es una cosa y los postreros días son otra cosa. Aquí hay una confusión. Daniel no dijo los últimos días, sino postreros días. ¿Qué significa postreros días en la Biblia? Acompáñenme sin perder ahí su porción que tiene ahí a Hebreos capítulo 1. Vamos a ver el lenguaje bíblico, amén. ¿A qué le llama el Señor postreros días? Versículo 1, Hebreos 1 y 2. Cuando lo tenga, dígame. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿en qué? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Para el escritor de Hebreos, sus días, ¿cuáles son? Son los postreros días. Pero los postreros días ¿de quién? De toda aquella generación desde Daniel. Jesús vino en los postreros días de la vida de Daniel. Daniel ya había muerto siglos atrás. Pero cuando Jesús vino la primera vez, Él vino en los postreros días de todos aquellos padres que Dios habló a través de ellos por los profetas. En estos postreros días hablan por el Hijo. Amén. ¿Estamos captando? Ahora vamos al capítulo 2, versículos 16 al 17. Hebreos, Hechos 2, me equivoqué. Hechos 2, 16 y 17. Amén. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué fue? Lo profetizado por Joel. Fue el que dijo: en los postreros días Dios va a derramar de su espíritu. Pedro está diciendo, esto que está sucediendo son los postreros días ¿de quién? De Joel. No es el tiempo del fin, son los postreros días de los profetas de Joel. Amén. Vamos a ver ahora Mateo capítulo 27, versículo 52. Mateo 27, 52 y 53. Amén. Dice allí: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué hicieron? Se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, ¿cuándo resucitaron? Después de la resurrección de Cristo Jesús. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes resucitaron? Dice muchos cuerpos de santos que habían dormido. Muchos. ¿Qué significa muchos? ¿Significa todos? Muchos. No todos. ¿Quiénes? Los que fueron dignos de resucitar junto con Cristo Jesús. ¿Por qué pasó esto? Dios se lo había dicho a Daniel. Vaya conmigo a Daniel 12. Al final de la revelación profética de Daniel, al final del libro de Daniel 12:13, cuando lo tengan, dígame. Le está hablando el Señor a Daniel y le dice: y tú irás hasta el fin. ¿Cuál fin?
y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Será que Daniel se encuentra todavía en su sepulcro allá en Israel? ¿O él fue uno de los santos que resucitaron junto con Cristo Jesús? En el fin de su tiempo, porque Dios muda los tiempos y las edades. El tiempo de Nabucodonosor y los reinos que Nabucodonosor vio, fueron los reinos antes de la venida del Señor Jesús. Y los días del Señor Jesús, los días de la iglesia cristiana, cuando Pedro se levanta a predicar en Pentecostés, cuando el escritor de Hebreos en el año 75 más o menos escribió, del 75 al 90 se escribió Hebreos, ellos dijeron, estos son los postreros días. Pero ellos sabían que no era el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque la historia tiene una segunda y tercera parte. La segunda parte son los reinos que se van a levantar después de la primera venida de Cristo Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesús. Desde los días del Señor Jesús hasta los días de la segunda venida de Jesús ha habido ya tres imperios sobre la tierra. No vamos a hablar de ellos. Vamos a hablar del cuarto imperio que ya se ha levantado sobre la tierra. Ese cuarto imperio es horrible y tiene 10 cuernos. Y de los 10 cuernos sale uno pequeño que destruye 3 y que se levanta contra el pueblo santo. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? La doctrina popular dice que Roma va a resurgir porque Roma fue el cuarto imperio del sueño de Nabucodonosor. Y luego dicen, es que también, bueno, si la cuarta bestia tiene 10 cuernos, los pies de la estatua de Nabucodonosor tiene 10 dedos. Pero en el sueño de Nabucodonosor, Dios no habló de los 10 dedos. Ni siquiera se menciona los 10 dedos. Se menciona que sus pies es una mezcla de barro y hierro. Hablando no de 10 reyes, sino hablando de cómo iba a ser ese imperio que se iba a levantar. Un imperio que iba a gobernar a través de alianzas. Y de hecho era así. El imperio romano conquistaba, pero después, como fue un imperio muy grande, él hacía pactos, hacía convenios, hacía alianzas con los reyes naturales, originarios de sus lugares, y había una tensión entre el imperio romano y los reinos títeres, los reinos, ¿cómo se dice? No eran aliados, eran títeres. Subyugados. Entonces Herodes era judío, pero estaba aliado con Roma, y por eso era odiado por su propio pueblo, y no era bien aceptado por Roma, porque no era romano, era judío. Y por eso dice el sueño que iba a ser frágil, iba a ser fuerte como el hierro, porque Roma imponía a través del hierro, literalmente a través de la espada, el miedo y el temor, y todos se sometían a él. Pero era frágil porque era a través de alianzas, y no se puede mezclar el barro con el hierro. Y así mismo en el imperio romano no eran uno, había una mezcla, y esa era su fragilidad. Y la doctrina popular dice es que en el sueño de Nabucodonosor había los pies tienen 10 dedos. No habla de 10 reyes, no habla de los 10 dedos, habla de las alianzas que se hacían entre ellos. La cuarta bestia de Daniel 7 sí habla de 10 reyes que se van a levantar, o 10 cuernos que se van a levantar de este cuarto imperio. Además, el cuerno pequeño que sale de entre los 10 cuernos, si después tú lees Daniel 8, sale del imperio de Alejandro Magno, el primer rey de Grecia. Y Alejandro Magno nunca pisó Europa. Ese cuerno pequeño que va a salir entre los 10 cuernos de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, sale de la región, de la tierra donde Alejandro Magno conquistó en su época. Alejandro Magno, él nunca
conquistó Europa, ni siquiera pisó Roma. Nada que ver con Roma. Entonces no puede ser Roma. Muchos dicen es que esa cuarta bestia de la cual habla Daniel capítulo 7 es la comunidad europea, porque tiene varias naciones entre ellos. Y eso lo decía cuando empezaba la comunidad europea, y sí, realmente la comunidad europea tuvo 10 naciones al principio, que ahorita son 27. Entonces no puede ser tampoco la comunidad europea. Nada que ver la comunidad europea, nada que ver Roma. De hecho, Roma hoy no es nada, Italia no es nada, ni política, ni económica, ni religiosamente. Muchos de los mexicanos pensamos que los católicos son la religión más grande del mundo. No es así. La religión más grande del mundo es el Islam, no es el catolicismo. Son muchos los católicos, eso es verdad, pero no se compara con los adeptos de la religión islámica. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, Dios muda los tiempos y las edades. Daniel 2 es una revelación de la primera venida y Daniel 7 de la segunda venida. Vamos a Daniel 2 otra vez, versículo 37. ¿Lo tienes? Daniel 2, 37 y 38. Dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, peces del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora el 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Son los medos y los persas. Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 30 al 31. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ese fue el imperio griego. Y lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 3 al 8 y versículo 20 al 21. El propio libro de Daniel explica cuáles son esos reinos. El reino inferior a Nabucodonosor eran los medos y los persas, lo explica Daniel 5, versículo 30 y 31. Amén. Y el tercer reino después de los medos y los persas, que era el reino de bronce, iba a ser el imperio griego. Lo explica Daniel capítulo 8. Versículo 3 al 8 y 20 al 21. Lo explica. La propia Biblia explica. Esos son los reinos que se levantaron después de Nabucodonosor. Para estudiar Daniel 7 necesitamos entender Daniel 2. ¿Ok? Ahora escuche esto. Daniel 2, 40 al 43. Vamos a leerlo, por favor. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Y lo que viste en los ¿qué? Pies y los ¿qué? ¿Dice 10? Solamente dice pies, solamente dice dedos. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con hierro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Perfecta descripción del imperio romano. Ahora el versículo 44. Y en los días de estos reyes, ¿en cuáles días? De ese reino de los pies. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Estos son los versículos más fuertes para apoyar esa doctrina de que Daniel 2 habla del tiempo del fin, pero vamos a explicar que no es así. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pues es el reino de Jesús, es el reino milenial, algunos.
ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, ¿de qué está hablando estos dos versículos? Está hablando de un reino, amén, que va a venir en los días de estos reyes. Entonces, por eso se piensa que Daniel 2 habla del tiempo del fin en la segunda venida, porque dice aquí que en el tiempo de esos reyes Dios va a levantar un reino que no va a ser jamás destruido, no va a ser dejado a otro pueblo. Y ese reino va a destruir los otros reinos, el oro, la plata, el bronce, todo eso lo va a destruir, no va a quedar memoria de esos reinos, y ese reino va a permanecer. Entonces se piensa o se enseña, es el tiempo del fin. Roma está en el tiempo del fin. Roma va a resucitar en el tiempo del fin, y el anticristo va a salir de Roma por causa de estos versículos. Pero vamos a ver a través de la escritura que Dios sí estableció su reino en la primera venida. Vamos a ver algunas porciones. Les pido paciencia, que me acompañen, que no se queden nada más escuchando y viendo. Vaya a su Biblia, busque la porción, apúntela. Mateo capítulo 4, versículo 17, búsquela. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué sucedió cuando Jesús vino a la tierra? El reino de los cielos estaba sobre la tierra. Hay otra porción que dice que el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. ¿Qué fue lo que sucedió en los 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús? Él estableció justicia en la cruz, paz y gozo. Por donde Él pasaba, dejaba una estela de justicia, paz y gozo. Fue tan fuerte la manifestación del reino de Dios a través de Cristo Jesús, que los muertos resucitaban cuando Él lo quería, que los demonios que tenían control sobre los afligidos por ellos huían y le pedían, le clamaban: déjanos en paz, no nos atormentes. El poder físico de la creación se sometía a las órdenes de Jesús. Las leyes naturales, las leyes físicas cambiaban cuando Él lo decidía y podía caminar sobre el agua. Él manifestó el reino de Dios. Dice la palabra ahí en Marcos capítulo 9, creo que es, que llamó a sus 3 discípulos más cercanos y los llevó a un monte, y allí se transfiguró y resplandeció como el sol. Y básicamente Pedro, Jacobo y Juan tuvieron una visión del reino de Dios en su poder, así como Juan lo vio en el Apocalipsis. En Apocalipsis, Juan ve a Jesús y resplandece como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego, sus cabellos blancos como la lana. Y en Marcos 9, sus vestiduras y su rostro resplandecen como el sol. Y Jesús les había dicho 7 días antes: muchos de ustedes, muchos de los que están aquí, no van a morir hasta que vean venir el reino de Dios con poder. Y hablaba de esa manifestación del reino en ese monte santo. Y Pedro lo habla en su carta: vimos a Jesús.
Vimos a Jesús en su gloria, en su reino, en su poder. Amén. El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 12:28, búsquelo. Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. ¿Quién lo está diciendo? Jesús, ¿qué está diciendo? El reino de Dios llegó. En el tiempo de esos reyes que Nabucodonosor vio, Dios envió su reino a la tierra, Jesús. Porque escúchenme, rey y reino son lo mismo. ¿Me está usted escuchando? En la Biblia, un reino representa al rey y el rey representa al reino. El carácter del rey es el carácter del reino. Amén. Y cuando Jesús vino, Él predicó el evangelio del reino, que era la justicia, la paz y el gozo. Y cuando Él expulsaba demonios, manifestaba lo que ese reino va a hacer y quiere hacer y está haciendo, y es destruir el poder de las tinieblas sobre la creación de Dios. ¿Está escuchando esto que acabo de decir? El reino de Dios viene para destruir las obras del imperio de las tinieblas. Cuando se manifiesta el reino, y tenemos que entender esto, porque dice la palabra en Mateo 24:14 que el evangelio del reino será predicado en todas las naciones. Y no solamente es el evangelio de salvación, es el evangelio de salvación por medio de Cristo Jesús, pero donde se establece el poder de los cielos sobre la tierra. En expulsión de los demonios, en sanidad de los enfermos, en la restauración de la paz, la justicia y el gozo de los cielos. El evangelio del reino no nada más es hablar de perdón de los pecados. El evangelio del reino es el perdón de los pecados, el poder, la liberación del poder de Satanás, la entrada a través de la familia de Dios por medio de Cristo Jesús, el rey, sacerdote y profeta, pero manifestando el poder de los cielos en la tierra, como Jesús lo manifestó. Ese es el evangelio del reino. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 16:28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y muchos dicen, es Juan cuando tuvo la visión de los últimos tiempos. No, dice, hay algunos, no uno, hay algunos, varios, que no van a morir hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quiénes fueron esos? Pedro, Jacobo y Juan. Vieron a Jesús transfigurado, glorificado, con Elías y Moisés a sus lados. Y escucharon la voz de los cielos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ellos ya vieron el reino. Escúchame, el reino ya vino. La piedra cortada, como lo dice ahí en Daniel, ¿verdad? Dice, del monte fue cortada la piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Esa piedra de los cielos que cae y destruye esa imagen. Jesús vino y destruyó los reinos de este mundo. Colosenses dice que despojando a los príncipes, despojando, ¿qué es despojar? Es quitarles todo su poder, quitarles su autoridad, quitarles el botín, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús ya triunfó. Los reinos de este mundo ya fueron vencidos, el reino ya fue establecido. Lo necesitamos entender en el Espíritu.
Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, en el tiempo pasado los emperadores eran emperadores porque eran reyes de reyes. ¿Amén? En la tierra. ¿No es así? Pero tenemos un rey que es rey en los cielos y en la tierra. Él es rey de reyes, ¿no? Nunca va a haber otro igual. Nabucodonosor tuvo no sé cuántos reinos. Los medos, los persas. Alejandro Magno conquistó hasta la India, Roma, todo lo que era el norte, el sur bueno, toda Europa, todo el norte de África y Medio Oriente. Pero Jesús es rey en los cielos y rey en la tierra. Y toda potestad me ha sido dada. Ya le fue dado a Jesús. Ya le fue dado a Jesús. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Cuántos son parte de ese reino? ¿Cuántos fueron trasladados por medio de la sangre a ese reino? Somos, hermanos, somos ciudadanos del reino de la eternidad. Nuestro rey gobierna en los cielos y gobierna en la tierra. Efesios 1:20 al 23, por favor. Mira lo que hizo el poder del Espíritu Santo a través de nuestro Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está el Señor? Él está reinando ya, hermanos. Jesús está reinando. Jesús está en su trono. Sobre todo, no sobre algunos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quiénes son los pies de Jesús? Nosotros somos sus pies, somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí necesitamos recibir un entendimiento del reino de Cristo y de nuestro papel en el reino de Cristo Jesús. El reino fue establecido en la tierra, el reino de los cielos fue establecido en la tierra por medio de Cristo Jesús. Y le fue dado todo dominio, toda autoridad, sometió todas las cosas. Jesús ascendió a los cielos y nos dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Y él dijo: por tanto, y en el original dice: y disipulen las naciones, sometan a las naciones a mi reino. Solo que es someterlos a través del amor del Evangelio. Romano dice que por medio de Cristo nos fue dado el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. El Evangelio, el reino de Dios va a ir avanzando, conquistando a través del Evangelio de Cristo. Él ya lo hizo todo y está sentado a la diestra del Padre. Y todo lo que Él obtuvo, todo lo que Él conquistó, todo
lo que Él ganó, dice la palabra que lo puso debajo de los pies de Cristo. ¿Y quiénes esos pies? Dice que la iglesia es su cuerpo. Este mundo ha sido puesto bajo los pies de la iglesia. Pocos amenes. Poco entendimiento en este lugar tal vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el cuerpo de Cristo. Si Cristo es la cabeza, ¿qué es lo que hace la cabeza? La cabeza va y barre el frente de tu casa, agarra el escoba y empieza a barrer. La cabeza le da órdenes a las manos y a los pies de que empiecen a barrer el frente de la casa. La cabeza es la que tiene la capacidad de dar órdenes y de hacer que el cuerpo funcione. Cristo es la cabeza, Cristo ha hecho todas las cosas y ahora está queriéndonos guiar a ejecutar su reino en esta tierra. ¿Por qué digo esto? Acompáñame a otra porción ahí en Hebreos capítulo 10, creo que es 10. Vamos a ver lo que dice Hebreos 10, 12. Cuando lo tengas, llame. Espero que este versículo te despierte. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Se ha sentado a la diestra de Dios, o sea, se regresó al cielo. Pero, voltea a ver, alguien se preguntará, ¿por qué si el reino ya fue establecido? ¿Sí o no? Por el sueño de Daniel, la visión de Daniel en Daniel 7. Pero mira lo que dice el siguiente versículo. Después de que pagó el pecado, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quién va a poner a sus enemigos debajo de sus pies? Nosotros. Tenemos trabajo. Tenemos trabajo. Escucha, una pequeña demostración de lo que hizo el reino de los cielos a través de Cristo en la tierra lo vemos en la historia del Imperio Romano. ¿Okay? El Imperio Romano llegaba con sus hordas, sus batallones, conquistaba rápidamente a los pueblos, a los reyes, no importaba la fuerza que tuvieran, los destruían. Tenían una estrategia militar, una disciplina militar fuerte y también una devoción de los romanos hacia su emperador. Estaban dispuestos a darlo todo por el emperador y morían. Entonces eran casi suicidas los ejércitos de Roma, y a donde llegaban destruían, y lo que hacía Roma era no destruir completamente, sino someterlos. Y trataban de someterlos con las menos bajas de las dos partes. No querían arriesgar muchas vidas romanas, ni querían destruir al pueblo, porque lo que querían era dominarlos y ganar impuestos, tributos de ellos y ser un imperio. Y curiosamente, a donde iba Roma tenía una práctica. Llevaba su cultura, llevaba su religión, pero también adoptaba los dioses de los reinos que conquistaba. Entonces, cuando conquistaron a los griegos, adoptaron toda la creencia griega. Los dioses griegos eran dioses de Roma. Todos los dioses que había en otros lugares los adoptaban. Entonces ellos querían adorar a todos los dioses. Ellos eran politeístas, creían que había muchos dioses y que todos debían ser adorados y había unos más grandes que otros. Curiosamente, el Dios de los judíos fue un Dios que Roma no quiso adoptar. Y cuando Jesús es crucificado por Roma y por Israel,
Los judíos son los primeros en perseguir a sus propios hermanos judío-cristianos. Pero después de la persecución judía al pueblo judío-cristiano, Roma empieza a perseguir a los judíos cristianos porque ellos dicen que hay otro Señor y que es el verdadero Señor. Cristo es el Señor, no César. Cristo es Curios. El Kaiser no es Curios. Cristo es Curios. El César no es el Señor. Cristo es el Señor. Y empiezan a perseguirlos. Y ahí está en la historia secular, cuenta cómo los cristianos del primer siglo fueron perseguidos por todos lados, y hubo un momento en el cual ellos tenían que esconderse para adorar a Dios, esconderse para leer la palabra, para tener su culto a Dios, y muchos de ellos se escondieron en las catacumbas. Empezaron a tener un lenguaje a través de señas y códigos para encontrarse con otros cristianos de forma secreta. Pero curiosamente la fe cristiana fue avanzando entre los judíos a los gentiles, y empezaron a ser convertidos gentiles romanos. Y de repente estaba una familia romana con un problema. El hijo se enfermaba y empezaba a caer al suelo y a convulsionarse constantemente. Y los romanos empezaban a orar a sus dioses y a pedir a sus dioses y ofrecer ofrendas y buscar a los médicos y buscar a los médiums, a los espiritistas. Pero de repente la sirvienta se acercaba a la señora de la casa y le decía: ¿sabe qué? Su hijo tiene un demonio, y el único que puede sacar ese demonio es Cristo Jesús. ¿Me permite orar por su hijo? Hazlo. La mujer atribulada, entonces iba la sirvienta, que era cristiana, y oraba: en el nombre de Cristo Jesús, a ti, espíritu inmundo, te ordeno salir de este niño, de este joven. Y la persona era libre de los demonios. Y entonces la señora le contaba a su esposo y la familia: ¿quién es ese Jesús? Es que Jesús es el único Dios, es el único Señor, todos los demás son demonios. Y entre más le pidas a tus dioses, que son demonios, más endemoniado va a estar tu hijo. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida a Cristo Jesús. Y el cristianismo va avanzando hasta llegar a las élites del imperio romano. El Nerón se asusta al ver que el cristianismo ha avanzado tanto, y entonces manda a Roma y le echa la culpa a los cristianos, y empieza una persecución en el imperio romano a los cristianos. Los cristianos tienen que huir, muchos son perseguidos, muchos son apresados, son llevados al Coliseo romano y son echados a los leones, a los tigres, a las bestias salvajes, para hacerlos espectáculo, para meterle miedo a todo el imperio de que eso le va a suceder a los que sean cristianos y a los que crean que Jesús es el Cristo y el Señor. Y empiezan a ser perseguidos, a ser asesinados, a ser martirizados. Hay historias del martirio de los primeros cristianos horribles. No les voy a contar aquí porque no van a comer después. Pero el imperio romano se deleitaba en destruir de la forma más horrible los cuerpos de los cristianos. Hasta los metían en aceite hirviendo. Y varias historias, pero los cristianos, algo que empezó a sacudir al imperio romano fue que todos iban con gozo a la muerte. Y aún viendo a sus hijos ser devorados por los animales, ellos decían: Jesús es el Señor. Aún viendo los aparatos de tormento, ellos decían: Jesús es el Señor y estoy a punto de entrar al reino. Y los nombres más temidos de aquella época: Nerón, César, Aníbal. Hay otros nombres de los emperadores romanos. Eran los nombres más temidos. El día de hoy, esos nombres se les dan a los perros de la casa. Nerón,
Échate para atrás, échate Nerón. Y los que fueron martirizados como Pedro, Pablo, Juan, son los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Y el día de hoy me platica que tú puedes ir a Roma y entrar al Coliseo romano donde fueron atormentados los judíos cristianos y los gentiles cristianos. De ahí donde se les atormentaba para que llegaran a Jesús, ahora hay una cruz. Porque el cristianismo se levantó y destruyó el imperio romano, porque esa piedra del cielo destruyó todos los reinos de este mundo. Al grado que un día un emperador romano dijo: ahora todos somos cristianos. Lo hizo mal, ¿verdad? Lo hizo mal, no lo hizo bien, porque obligó la fe, y eso no es fe. Pero el imperio más poderoso del mundo cayó. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se sentó a la diestra del Padre y Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y quien lo debe de hacer es la iglesia, mediante el poder del Espíritu Santo. Romanos 14:17 dice: porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay quienes piensan que los cristianos deben de entrar a la política para poner cristianos en el gobierno y que las naciones estén bajo el gobierno de los cristianos. Es magnífico si hay algún cristiano que tiene vocación política y Dios lo usa en esos lugares, pero no es la forma. La forma es el Evangelio. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Evangelio que nos trae libertad. Amén. Amén. Vamos a leer otro pasaje, Daniel 2. Vamos a volver a Daniel 2. Daniel 2, 64 y 35. Cuando tengan, digan amén. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué? Toda la tierra. Esa piedra llenó toda la tierra, hermanos. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo. Mateo 21, 43 y 45 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El reino le fue quitado a los fariseos, a los sacerdotes judíos que no creyeron en el Mesías, y le fue dado a la iglesia con la primera predicación de Pedro. En Mateo 21, 44, búsquelo por favor, ya estamos terminando. Mateo 21, 44 y 45. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús está asumiendo que Él es esa piedra que cayó del cielo para destruir el gobierno de las tinieblas. Tú y yo necesitamos entender esto. Me imagino en el momento en el que Pedro
después del Pentecostés, después de recibir el Espíritu Santo, dice que Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, ¿no? Al templo, a las 3 de la tarde. Y vio un hombre lisiado que le estaba pidiendo algo, y Pedro dice que lleno del Espíritu Santo le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Pedro sabía lo que tenía, y sabía que lo que él tenía es más valioso que el oro y que la plata, y que iba a restaurar no solamente la salud de este hombre, iba a restaurar su eternidad, y que a través de lo que iba a suceder en ese momento, el reino de Dios iba a avanzar. Creo que fueron 4,000 personas las que creyeron en ese momento con la sanación del cojo. 4,000 en la puerta del hermoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y en ese momento se levanta y empieza a saltar. Y tomado de Pedro y de Juan, entra al templo saltando y alabando, dice que saltando y alabando a Dios. Y esto genera un impacto. Y en ese momento el reino se expande. En otro momento toman a Pedro y lo meten a la cárcel. Y en la noche un ángel lo saca. Lo saca a él y a Juan, creo. Y les dice: vayan a predicar el evangelio ahí al templo. Y los van a buscar y no los encuentran, y encuentran la cárcel cerrada y los guardias ahí, pero los presos no están. Y se dan cuenta que están predicando, que los mandan a llamar ya con miedo, ya con temor. ¿Sabe por qué? Porque al reino de los cielos nada lo para, nada lo encarcela, nada lo sujeta, nada lo atemoriza, nada lo amedrenta. Pedro nunca se amedrentó. Dice que lleno del Espíritu Santo los confronta: ustedes son los que mataron al justo. En otro momento Herodes mata a uno de los apóstoles, Jacobo, y como ve que los judíos se ponen bien felices con él por haber matado a uno de los seguidores de Jesús, mete preso a Pedro. Y Pedro, dice la palabra, que la noche ahí encadenado de manos y de pies, estaba dormido, tenía paz. Pedro tal vez pensó: ya mañana me dan callo, mañana me dan chicharrón. Estaba durmiendo. Y un ángel va y le dice: Pedro. Y cuando le dice Pedro, ¡pum!, se caen las cadenas, los grilletes. Vístete, sígueme. Y Pedro toma su capa, se pone sus sandalias y empieza a seguir al ángel. Y el ángel va caminando y las rejas, ¡pum!, abriéndose. Y los soldados de guardia no lo ven pasar. Yo creo que Pedro iba saliendo así viendo albores. Y pasa la primera, la segunda, la tercera guardia, y Pedro se da cuenta: no estoy soñando, está pasando. Luego el ángel abre las puertas de la mera entrada, lo conduce por una calle y desaparece. Y Pedro, viendo que Dios lo había librado de la muerte, va a la casa de Marcos, donde estaban orando por él, toca la puerta, sale una muchacha llamada Roda y dice: ¿quién es? Soy yo, Pedro. ¡Pedro! Y no le abre y se mete. Está allá afuera. Y Pedro: ábrame. Entra y les dice: el Señor me libró, díganle esto a Jacobo, que era el hermano del Señor, líder de la iglesia, y se va a otro lugar porque no era nada tonto Pedro. El reino de los cielos es verdadero. En el libro del Nuevo Testamento ves la operación de ángeles constantemente, el accionar de ángeles a favor de los cristianos. Ves el poder de Dios en expulsión de demonios, en sanidad y en milagros. Ves tras vez en todo el libro de Hechos y en otros pasajes. Ves cosas increíbles. Pero la iglesia, con el pasar de los siglos, todo eso se convirtió en un mito, en una leyenda, en historias. Y no entendemos que el poder del reino de Dios está a nuestro alcance, está aquí, el día de hoy.
y puede usar a cualquier cristiano verdadero, verdaderamente salvo, para sanar enfermos, para expulsar demonios y para, bajo la dirección del Espíritu Santo, hacer milagros. Hoy tú puedes salir de aquí y orar por un enfermo y posiblemente va a sanar, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Y hoy tú le puedes ministrar el evangelio a una persona, no para que esta iglesia sea grande, sino para que el reino se extienda por todo México. Jesús está en el trono esperando a que tú y yo agrandemos su reino. Toda potestad de fuera. Esa piedra destruyó la imagen de Nabucodonosor, destruyó todos sus reinos, y ese reino ya se estableció, ya está aquí. El poder que operó en esos apóstoles que te mencioné está igualito para ti, para mí, accesible para ti, para mí el día de hoy. ¿Qué nos falta? Fe. ¿Qué nos falta? Intimidad. ¿Qué nos falta? Desarrollar oído espiritual para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. ¿A dónde quiere que vayamos? ¿A quién quiere que hablemos? ¿Qué pasos de fe y osadía dar día a día para establecer y extender su reino? El cristianismo no es mito, no es leyenda, es un reino que está activo el día de hoy. Amén. Solo que hay algunos que son parte y muchos otros que no. Yo quiero ser parte de ese reino. Deseo que nuestra congregación experimente lo sobrenatural. Amén. Comparta el evangelio. Gane almas. Somos 1,5 millones de habitantes en esta ciudad, hermanos. 1,5 millones de almas que se van a ir al infierno sin Jesús, y nosotros tenemos el poder del reino. Tenemos el poder del reino. Tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Satanás ha velado este evangelio del reino. Que Dios quite la venda en esta tarde. Ponte de pie, vamos a orar.